Ok, ¿ya me oyes? Sí, Y qué bueno. Bueno, ahora sí, estas cositas sí tienen su costito, pero bueno, ya estamos live ahí. Vamos a ver qué tal. qué bueno. Ok, listo. ¿Cómo estás, mi querida Ruth? A los tiempos que te veo. Así es, Goy, qué lindo estar en tu espacio. Muchísimas gracias por la invitación. Qué chévere. Ya les estoy diciendo a los oyentes de la difusión de reflexiones que nos hagan las preguntas a través del 593-999-217-000. Les quiero presentar a Ruth Salvador. Ella es Masters y fundadora de Renaturalizar. Es arquitecta del paisaje ingeniera ambiental que trabaja en proyectos de sostenibilidad. Eh, Su trabajo se enfoca en promover una relación de respeto entre la gente con el medio ambiente, así como buenas prácticas ambientales a través del paisajismo urbano. Su interés está en integrar propuestas paisajistas con criterios ambientales para contribuir a una ciudad y espacios más sostenibles, recuperando el valor ambiental en la vida de la gente. Y hoy vamos a empezar hablando sobre la importancia de las quebradas, porque realmente aquí, por ejemplo, en donde yo estoy ahorita en Tumbaco, con las lluvias que ha habido y el maltrato que se está dando con las construcciones, que las quebradas están siendo irrespetadas, pues hubo una especie de alud que ahí tuvimos que ver un montón de camiones del municipio recogiendo los lodos y haciendo espacio para que circule el agua. Entonces, supongo que deben tener una súper buena importancia las quebradas. ¿Qué nos puedes contar al respecto, mi querida Ruth? Así es, Goy. Verás, Quito realmente, por la geografía de la ciudad, nosotros tenemos muchísimas quebradas, como estamos tan rodeados de montañas, tenemos quebradas que son intrínsecas en nuestro paisaje, en toda nuestra ciudad. Y lo que me parece increíble es que realmente nosotros no lo vivimos. O sea, al menos yo en toda mi vida realmente fui la primera vez a meterme en una quebrada cuando hice mi proyecto de máster y tuve que ir a tomar fotos adentro de las quebradas, pero preguntando, he hecho algunas charlas y talleres sobre este tema y preguntando a la gente, estamos absolutamente alejados de estos ecosistemas, o sea, nunca nos hemos ido a jugar ahí, nunca nos hemos ido a meter, realmente llegas abajo y tienes unos ríos, unos paisajes, una biodiversidad increíble. Y estamos totalmente alejados de esto. Es más, si tenemos una casa al lado de una quebrada, lo que solemos hacer es poner un muro gigante para que nadie se nos vaya a meter O por seguridad. botar la basura a Por a la la quebrada. basura o porque creemos que por ahí van a entrar ratas y tenemos que ir cambiando un poquito ese chip. Entonces, ¿cuál es la importancia de las quebradas? Primero, paisajísticamente son unos ecosistemas y unos lugares súper lindos. O sea, realmente si cambiamos un poquito nuestro chip y en vez de verles como lugares sucios, les empezamos a ver como lugares lindos que son lugares verdes, tenemos árboles nativos, tenemos muchísima diversidad. Entonces, más bien lo podemos integrar como parte de nuestra casa, o sea, podría ser, imagínate, incluso una extensión de nuestro jardín y podemos aprovechar esas vistas y incluso podría subir el valor de nuestra casa. Entonces, de eso uno. Segundo, nosotros lo que normalmente se hace y tenemos ese chip aquí en la ciudad es de ir a botar muchísima basura y escombros en las quebradas. Entonces, claro, ahí sí vienen los vectores, ahí sí vienen las ratas, ahí sí vienen todos los animales y todo lo que no queremos tener en las quebradas y ahí estamos dañando muchísimo estos ecosistemas. ¿Por qué son tan importantes o sea, hablando como ecosistema y para la ciudad? Uno, son corredores ecológicos. Entonces hay especies, por ejemplo, el lobo de páramo. Hace algunos años se reportaba incluso que la gente veía lobos de páramos circulando por las quebradas porque lo utilizaban como corredores ecológicos para movimiento. Entonces se movían entre el páramo hacia terrenos mucho más bajos para conseguir comida, para diferentes cosas y se movían a través de la quebrada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros rellenamos, por ejemplo, todo el centro norte de Quito, está rellenado. Eso antes igual tenía muchísima quebrada. Eh, entonces, cortamos todos estos corredores ecológicos para estas especies. Entonces, los animales ya no se pueden mover.
porque también para manejo de agua. Las quebradas funcionan como esponjas para la ciudad. Entonces, si es que llueve mucho, las quebradas tienen muchísima riqueza, muchísima vegetación. Esto va absorbiendo el agua. ¿Y qué es lo que pasa? Uno, también, bueno, nuevamente lo rellenamos. Dos, ponemos mucha infraestructura gris. Entonces, en vez de dejarles a estos sistemas naturales como infraestructura verde que son y que sigan actuando como esponjas, lo rellenamos de infraestructura gris, como la escorrentía se va hacia allá y se desbordan. Entonces las quebradas a veces, claro, se nos devuelve el agua por los alcantarillados, se desbordan todas estas quebradas, hay construcciones ilegales y se caen todas estas construcciones, entonces se vuelve un desastre para la ciudad porque no respetamos estos ecosistemas. Ahora, la gente diría, bueno, pero si es para los animales, estamos en la ciudad, a mí qué me importan los animales que se vayan a otro lado. ¿Qué importancia tendría estos espacios para los animales en relación a la vida en la ciudad? Claro. O sea, verás, sí son de muchísima importancia porque especies como los pájaros, especies como las abejas, sirven como polinizadores también. Entonces, cogen unas semillas de unas plantas y las van como dispersando por diferentes sitios de la ciudad. ¿Por qué nos interesaría tener polinizadores en la ciudad? Uno, porque primero queremos preservar todas estas especies nativas que tenemos. También sirven como fuentes medicinales, hay muchísima cultura ancestral atrás de las plantas, especialmente al lado de las quebradas muchas veces encontramos comunas o comunidades de gente que incluso se sanan con las plantas de las quebradas y que son nativas de acá. Entonces uno nos interesaría por todo este bagaje cultural que llevamos, o sea, es parte de nuestra identidad como quiteños, es parte de nuestra identidad como ecuatorianos. Y dos, también porque absorben CO2, porque se utilizan estas plantas como para materiales de algunas cosas como materia prima. Ujú. Entonces, realmente hay varias razones por qué nos interesaría. Claro, ahora te cuento que te están escuchando no solo de Quito, sino de un montón de lugares. Entonces, yo creo que si te expandes a considerar las quebradas a nivel de montañoso, porque creo que quebradas, no, también a nivel de playa hay quebradas, en todo lado hay quebradas. Las quebradas realmente son muy Por importantes. supuesto. Sí, dime. ¿Pasó algo? eh, Ah, o sea, los quebradas no solamente en Quito. Hablo ahorita de Quito porque es la ciudad donde vivo, donde más lo he estudiado. Uy, cre- creo que mi internet no está muy bueno. ¿Me escuchas? sí, ahorita te escucho. Se cortó un segundo, pero ya te Allá. escucho otra vez. Ya. Y, Em, entonces, realmente las quebradas es a nivel de toda la cordillera, ujú. o siempre donde haya algún tipo de montaña, entonces hay quebradas. Entonces, realmente esto no sería solamente aplicable a Quito, sino a todo el sistema de cordillera de los Andes, por ejemplo, igual en Europa donde hay montañas, también hay quebradas. Entonces, realmente esto de las quebradas no solamente es de aquí. Por ejemplo, en Bogotá se está empezando a dar muchísima importancia también ya, y en Colombia a las quebradas y más bien se están haciendo proyectos de recuperación, por ejemplo, se hacen parques para recuperar estos ecosistemas, para que la gente se vaya integrando un poquito. Y bueno, en Quito nuevamente creo que se está empezando a hacer esto, pero incluso a nivel Ecuador todavía nos falta, entonces tenemos que empezar a pensar en proyectos que recuperen estos ecosistemas. Ahora dime, ¿de qué manera, por ejemplo, sé que hay ciudades, no sé si es Medellín en Colombia, que es una ciudad que tiene un callejón verde increíble, o sea, que tienen un proyecto de verdor en la ciudad que es súper importante. Por ejemplo, ciudades como Quito, como Guayaquil, son ciudades peladas de cemento. ¿De qué manera, por ejemplo, la gente puede de alguna manera tener alguna potestad o algún incentivo o qué pueden hacer para incorporar verdor en sus barrios, en sus casas? Bueno, la primera acción que nosotros podemos hacer para hacer esto es pensar desde nuestras casas. A veces sentimos que desde nuestras casas solo somos como una familia, una persona y no tenemos mucha potestad.
Pero si cambiamos esta visión y realmente son varias personas que desde sus casas están haciendo acciones, ya se vuelve una acción a nivel ciudad y la escala de esta acción se vuelve mucho más grande y mucho más potente. Entonces, desde nuestra escala sí podemos hacer una diferencia. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Desde Renaturalizar trabajamos muchísimo convirtiendo los jardines de la gente en parches urbanos, parches verdes urbanos. ¿Qué quiere decir esto? En vez de tener, yo utilizo mucho este ejemplo, aquí en la ciudad y en el Ecuador he visto, hay gente que tiene unos jardines hermosos, grandotes, y realmente lo que tienen es césped y después al final en la pared bambú. Y esto no es de ningún valor ecológico para la ciudad y realmente se le puede mejorar hasta paisajísticamente y hasta para tú disfrutar de tu jardín lo puedes mejorar muchísimo más. En vez de tener esto, ¿qué podemos hacer? Podemos pensar en nuestro jardín, en nuestro techo, en nuestra terraza, como un pequeño parche ecológico urbano y utilizar plantas que sean de beneficio ecológico para todas estas especies. Utilizar plantas que absorban el CO2. Utilizar plantas que sean comida para las abejas, que sean comida para los pájaros. Entonces, si es que nosotros replicamos estas acciones en muchas casas, ya estamos conectándonos todos como a la red verde urbana de las ciudades y en vez de ser una infraestructura absolutamente gris y una mancha urbana totalmente permeable, lo convertimos un poco más impermeable, lo convertimos más amigable para todas estas especies y convertimos nuestro jardín en un pequeño hábitat también. Ahora, por ejemplo, ¿tú has visto esos barrios de esos barrios pobres que tienen construcciones de adoquín y es full adoquín, que se ve solo el adoquín? ¿Cómo se puede incorporar un parche verde en estos sectores que quizás son los que más necesitarían, ¿no? Claro, o sea, primero puedes hacer esto de convertir tu casa en un parche verde urbano en cualquier tipo de casa, sea un departamento, sea una casa chiquita. ¿Por qué? Porque todos tenemos, aunque sea un mini balcón, donde podemos poner nuestro huerto, donde podemos poner o sea, unas macetas con unas plantas, o tenemos un techo. Nuestro techo también es un espacio que no lo estamos utilizando. Ahí también podemos utilizarlo siempre haciendo de una buena manera para que la infraestructura aguante todo el peso, pero también podemos poner especies ahí, podemos utilizar o sea, convertir nuestro techo en una terraza o en un techo verde, que eso es algo mucho más interesante. Y a nivel barrio, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos utilizar espacios que estén botados, por ejemplo, y que sean municipales y convertirlos en parques y nuevamente con estos criterios. Yo he visitado muchísimos barrios que tienen parques igualmente al lado de las quebradas y volvemos a esto. Y ¿Y qué es lo que tiene? O sea, es un parque que está lleno de malla para que la gente no robe, tienen unos 2 juegos por ahí ya medios viejos y plásticos y césped. Entonces, nuevamente, no estamos pensando en todos estos espacios verdes como un potencial ecológico. Entonces, es cambiar esta visión un poco. De ahí nosotros también tenemos, por ejemplo, un pequeño proyecto para convertir los espacios urbanos, convertirlos más peatonales y también traer más verdor a la ciudad. Entonces podemos ir proponiendo como ciudad, como ciudadanos, ir proponiendo proyectos que recuperen de nuevo nuestros espacios. Por ejemplo, ver las veredas también como ir y plantar un árbol, o ir o plantar una especie incluso comestible. Entonces ya nos vamos apoderando de nuestros espacios urbanos también. Ahora, ¿eso no sería potestad del municipio, por ejemplo? La gente arbitrariamente no puede coger y sembrar un árbol donde quiera, ¿no es cierto? Pero Por supuesto. sí, ¿hay algún proyecto con los municipios para poder hacer algo así, como tú estás hablando? Sí, aquí en la ciudad de Quito existe un proyecto que se llama Apadrina o Adopta, perdón, porque le cambiaron el nombre, Adopta tu espacio o Adopta tu vereda, algo así. Creo que se llama Adopta tu espacio. Y entonces tú haces un acercamiento al municipio, le dices, bueno, yo quiero apadrinar este espacio por los próximos 2 años, firmas un convenio con ellos y incluso a veces te proveen ellos, como tienen los viveros, te entregan unos árboles y tú plantas esos árboles y te encargas de cuidar el espacio por los próximos 2 años. Lo puedes hacer tanto como persona natural, como empresa. Igual nosotros desde Renaturalizar trabajamos con empresas justamente para actuar como intermediarios, para diseñar estos espacios de una manera correcta. Entonces, sí hay programas en los que puedes tú aprovechar estos espacios y apoderarte
un poco de ellos. Ah, qué bueno. Sí, porque me parece, claro, que son los municipios los que más tienen que poner énfasis y poder hacer algo mancomunado, pero todavía veo que hay muy poca conciencia de la importancia del verdor, ¿no? O sea, eh, mucho descuido y no ves en ciudades grandes, al menos aquí en el Ecuador, no se ve árboles. Más bien la gente, por ejemplo, he visto en varios que llaman a decir, vea, córteme el árbol. Yo me acuerdo, teníamos unos vecinos que tenían esos sauces llorones y algunas personas querían corte los sauces llorones y nosotros decíamos, vean, no importa, yo limpio el techo de mi casa todos los meses, pero ¿cómo va a cortar el árbol? Por Dios, no lo corte. Porque, o sea, es muy difícil ya encontrar árboles en la ciudad. Pero la Así gente es. no tiene ese incentivo, esa conciencia. ¿Cómo crees tú que se puede despertar el estímulo de conciencia en la gente? Y más ahora con el tema de lo que hemos vivido con la pandemia, que espero haya hecho a la gente pensar un poquito. O sea, ¿cómo podemos estimular? ¿Qué crees que se necesita para estimular a la gente para que se vuelvan conscientes y hagan algo al respecto? Yo creo que lo más poderoso y súper importante que podemos hacer es educación. Entonces, justamente abrir estos espacios para hablar de estos temas y aprovechando también que es el Día de la Tierra, me parece genial que estemos hablando de esto. Ah, sí. Pero traer esta conciencia a la gente. Por ejemplo, si es que queremos botar un sauce llorón, algo súper importante de los sauces llorones es que son muy buenos descontaminantes de agua. Entonces, si tenemos estos en los espacios urbanos, realmente la lluvia se filtra por ahí y las raíces se encargan de descontaminar el agua antes de que vuelva a la capa freática y cierre su ciclo del agua. Entonces, tal vez si es que logramos pasar esta información a los ciudadanos, entonces ya lo van a pensar dos veces y van a decir, no, yo quiero que el agua esté descontaminada, este es el beneficio, tanto, este árbol absorbe tanto CO2 y, o sea, que sepan todos los beneficios y la gente ya va a pensar dos veces en tratar de botar un árbol. Claro. También incluso he encontrado, yo he leído muchísimo sobre este tema y he encontrado algunos artículos ya viejos donde se habla del paisajismo urbano y se ve incluso a los espacios verdes como vectores y se habla de las plantas como vectores. Estos ya son artículos viejos. Pero entonces tenemos que entender que también venimos con todo ese como bagaje que nos venían diciendo, bueno, lo verde hay que, incluso cuando van a construir una nueva casa, un nuevo edificio, se habla de limpiar un terreno. Y esto es muy simbólico. ¿Qué estás limpiando realmente? O sea, no es algo que está sucio, solo hay vegetación. Ahora cada vez veo más casas que tratan de incorporar y dejar los árboles que ya estaban ahí y construir alrededor de ellos. Entonces esto ya es un pequeño paso, pero yo creo que es también ir educando a la gente, hablando más de estos temas y que sepan cuál es la importancia de la vegetación en nuestras vidas y en nuestra ciudad. ¿Y tú has tenido algún acercamiento con el municipio para proponer quizás campañas de concienciación, con campañas de justamente de lo que estamos hablando, de que la gente entienda? Porque esas campañas no hay. A ver, ¿por qué es importante la quebrada? Entendamos, vea, el sauce llorón es bueno por esto. Yo no he visto ni una sola campaña en favor o en pro de la naturaleza. He visto campañas para los perritos, cual me parece genial, pero en pro de educar a la gente, que es muy difícil, pero es necesario a través de estas campañas televisivas, porque la gente está colgada de la televisión, ahí tú sabes, hacer Sí, campañas de educación. ¿Tú no tienes así idea es. si hay algo de eso en el municipio, algún proyecto? Obviamente ahorita todo está alrededor de la pandemia, pero si hay algo tentativo para educar a la Sí, gente. te cuento, justo estamos ahorita con un proyecto súper interesante que se llama Muya y es un proyecto de educación ambiental. Entonces, ¿de qué se trata? Estamos yendo a colegios con otras dos organizaciones que ya te voy a contar cuáles. Estamos yendo a colegios, estamos construyendo en los colegios una compostera educacional para que la gente aprenda a manejar sus desechos orgánicos. Estamos construyendo jardines ecológicos para que los niños justamente aprendan cuál es el beneficio de todas estas cosas y estamos poniendo un huerto en el colegio.
Entonces, y todo esto seguido por una campaña educacional para que no solamente los niños aprendan a hacer esto, sino también enseñen a sus familias y el impacto vaya mucho más allá. Estamos ahorita lanzando este proyecto Renaturalizar, una fundación que maneja residuos orgánicos que se llama Epicentre, y estamos también aliados con los Global Shapers de Quito. Ahorita estamos recibiendo muchísimo apoyo y estamos entrando a los colegios a través de la Secretaría de Ambiente, entonces sí nos están apoyando, están súper interesados en este proyecto y ha sido un apoyo muy bueno. Y bueno, estamos con otras instituciones, también Ministerio de Educación y tal, que nos están apoyando. Entonces, ahorita justo estamos lanzando ya el proyecto piloto, conseguimos fondos del Climate Reality Change, que es una organización de Al Gore, y estamos justamente buscando la replicabilidad de este proyecto. Entonces, estamos buscando empresas, estamos buscando instituciones que les interese fondear a otros colegios que tal vez no tengan todos los recursos para hacerlo y replicar este proyecto alrededor de más colegios de la ciudad. Qué fabuloso, eso me parece increíble porque, ¿sabes qué? Tuve la oportunidad de dar una charla en unos colegios de los niños sobre la concienciación de la naturaleza y el plástico y todo esto. Y debo decirte que los niños, o sea, son esponjas, los chiquitos. Ya los adolescentes ya están en otra fiesta. Pero tienen una conciencia estos niños de que se dan cuenta de las cosas que están pasando. O sea, a mí me parece tristísimo lo que los adultos estamos haciendo para dejarles el planeta a estos niños en un estado terrible. Por eso creo que tenemos que asumir todos con una responsabilidad estas cosas como las que tú estás haciendo, de estimular a los niños sobre todo y obviamente a los grandes, esta responsabilidad con el medio ambiente, porque lo que nos está pasando ahorita con la pandemia tampoco es una cosa gratuita, ¿no? Claro. Nos ha puesto un pare, pero impresionante para que nosotros pensemos y meditemos, y no solamente decir la vida en casa o estar solo, sino lo que está pasando en el planeta, ¿no? Sí, yo creo que está justo ahorita el momento de la pandemia, yo creo que es un despertar para mucha gente. Estamos viendo realmente cuánto daño causamos nosotros como seres humanos en el mundo y si es que disminuimos un poquito tal vez nuestra actividad en los autos y tanta actividad de combustión y de contaminación que tenemos, cuáles son o sea, estamos viviendo un experimento realmente absolutamente raro, bizarro y nunca antes visto y que nadie esperó. Y estamos viendo todos los impactos positivos que esto tiene. O sea, cuánto ha bajado la contaminación de NO2 en las ciudades, es impresionante. Entonces yo creo Claro. que es un despertar y ojalá después, cuando ya volvamos todos a nuestra actividad casi normal, mantengamos un poco de conciencia y no nos olvidemos de esto, porque creo que es un sacudón que el mundo está diciendo, a ver, paremos un poco y evaluemos cómo estamos haciendo las cosas. Claro, o sea, definitivamente es un sacudón para todo el planeta, no es una cosa aislada, ¿no? Y ver que el precio del petróleo se ha ido a menos ni sé cuantito por primera vez en la historia, creo, de lo que yo entiendo y conozco. Esto es increíble porque también nos dice, bueno, ya es hora de pasar a energías alternativas. Y tú sabes que han matado a tanta gente, por ejemplo, Stanley Meyer, que le mataron por él tener su carro en combustión con agua, y a él le envenenaron y le mataron y le desaparecieron toda su información. En esta época ya no es para eso. En esta época, como hay mucha más conciencia de la gente, yo creo que ya están como más a salvo todas las propuestas de alternativas que son a las que necesitamos transitar, ¿no? Eh, Sí. y que los gobiernos conscientes lo que necesitan hacer es ayudar a que esa transición se pueda dar, porque los gobiernos lo que deberían ser son entidades de manejo, de cierto tipo de manejo, pero no entidades tanto de poder. Estamos en grandes cambios, en grandes cambios. Yo no sé, tú, toda esta época que has estado en cuarentena, has estado trabajando en proyectos, has podido avanzar con ideas, con cosas. ¿Qué has hecho? Cuéntame. Sí, ahorita lo que me parece impresionante, tú justamente hablabas del precio del petróleo y cómo ha caído. Ahorita me parece como un despertar súper grande que la comida tiene mucho más valor. Incluso un huevo ahorita vale más que un barril de petróleo.
Entonces, yo creo que ahorita la gente está súper interesada en la soberanía alimentaria, en no, ¿qué pasa si es que mañana todo el sistema colapsa y no puedo salir al supermercado a conseguir y abastecerme de comida? Entonces, la gente ahorita está volteándose mucho hacia tener su propio huerto urbano y ahorita en Renaturalizar estamos trabajando justamente en eso. Entonces, hemos hecho algunos webinars para que la gente pueda empezar a hacer su huerto en casa. Y ahorita igual nosotros estamos haciendo entregas a domicilio para la gente que quiere empezar su huerto en casa, no sabe cómo, nosotros te ayudamos a empezar. Entonces ahorita estamos enfocándonos un poco en eso, porque creemos que es súper importante tener nuestra propia comida, crecer nuestras propias cosas, también es ver todo este ciclo de cómo crecen las plantas, entender un poco más, conectarte a la tierra porque tienes que trabajarla. Y más que nada, ahorita crecer tu propia comida creo que es de lo más poderoso que puedes hacer. Realmente te descentralizas también un montón y te conectas mucho hacia lo que estás comiendo. Te debo decir una cosa, ¿no? Yo tengo mi huerto y me ha tocado trabajar el huerto solita toda esta cuarentena y ya está con la hierba crecidaza porque la verdad es la bola de trabajo. Y he visto muchos posts que la gente se queja de que chuza que no pagues más de 15 centavos por un huevo. Yo te digo, qué injusticia que es eso, debo decirte, ¿no? Yo pago la bola de dinero por la comida de las gallinas y eso que yo les doy, por ejemplo, les doy morochillo partido y alfalfa y alfarina. No les doy más, no les doy con soya ni nada para engordarles ni nada para que produzcan más. Yo les doy lo más natural posible. Pero a mí me cuesta un chorro de plata darles de comer a las gallinas. No ponen huevos todos los días. Les tengo que ir y dar de comer, cambiarles el agua, ponerles el agua todos los días. Y es un trabajo fuerte. Entonces, el rato que yo hago una evaluación y digo, 15 centavos por huevo, con todo el trabajo que hay detrás de esto, a mí me parece una injusticia que la gente no valora. Igual, me voy a cosechar, digamos, para compartir con los colegas de mi trabajo, voy y cosecho y que saco la remolacha, que saco la cebolla, que saco las lechugas. Es un trabajo fuerte, o sea, al menos para mí, digamos que ya estoy camino a la tercera edad, yo qué sé, pero es un trabajo que te saca la madre, ¿no? A mí me saca el aire. Y yo decir, qué bestia, Sí. o sea, yo tengo que vender todo mi huerto para tener un mínimo margen. Esto es terriblemente injusto. Entonces, cuando me pongo a ver que las papas, los intermediarios son los que más se hacen el dinero y les pagan a las gentes eh, del campo, les pagan tan poquito, te juro que me parece terriblemente injusto. Entonces, también creo que esas cadenas intermediarias tendrían que ver la manera de reducirse para que puedan llegar directamente al consumidor o algo, porque las cadenas intermediarias, que son las que más se benefician, son las que menos esfuerzo hacen en todo el trabajo. Los que más sacan el aire son los que están en la tierra. Sí, yo creo que ahorita nos estamos dando cuenta que realmente quien nos está salvando son las personas del campo y los que están haciendo este trabajo duro por nosotros para que nosotros nos podamos seguir alimentando. Entonces creo que algo súper importante y como tú dices, para conectar a las personas del campo con realmente las ciudades es ir creando, ir haciendo espacios como Farmers Market para que vayas conectando a la persona que está produciendo toda esta comida con el consumidor final. Y ahí cortas un poquito todos estos intermediarios que realmente son los que hacen, los que lucran más de este proceso. Los que Y menos, no se menos les quita mérito, pero realmente el trabajo duro, como tú dices, está en el campo y el margen de ganancia no es tanto. es súper. Entonces yo creo que con generación de conciencia y abriendo espacios como Farmers Market, se puede hacer un cambio. Aquí tengo un comentario de Francesca que dice, ¿cómo puede ser que en un país mega diverso no haya ni árboles ni pájaros en las ciudades? Apenas hay tortolitas. Hemos escuchado desde hace años y hasta hoy a gente de medios decir que los árboles ensucian. ¿Cómo digerir semejante barbaridad? Lamentable síntoma de alienación total y falta de educación de nuestras comunidades. ¿No será el momento de que el Ecuador provea al mundo de alimentación orgánica? ¿Cuánto trabajo prácticamente instantáneo si se reactiva ese tipo de agricultura saludable para nosotros y el mundo? ¿Cuánto trabajo prácticamente instantáneo si se reactiva ese tipo de agricultura saludable para nosotros y el mundo? O sea, claro,
O sea, imagínate lo que es que cada persona, si no tiene un jardín, tiene su techo, puede hacer ahí un Pequeño huerto. pequeño huerto. Claro. Gente que vive en departamentos, el otro día un ingeniero que vive en un departamento me mandó una foto de sus plantitas de albahaca, de perejil, culantro, lechuga, que les tiene al pie de una ventana y me dice, mira cómo lo tengo yo. Entonces, porque realmente sí hay un trabajo de por medio, pero no hay nada más gratificante que de la mata a la olla, como dicen, ¿no? Así es. Y yo creo que parte de lo que nos... Te me fuiste. Ujú. Bueno, vamos a ver si se me conecta otra vez Ruth. No sé, capaz que se le fue el internet. Voy a comunicarme con ella para ver qué ha pasado. Pero bueno, les invito a que manden a ver, aquí está. ¿Qué pasó? ¿Te desconectaste? Ah, no, es que mi Zoom no tiene tiempo limitado. El tuyo sí. O sea, éntrate otra vez. Éntrate otra vez. ¿Cómo será que funciona este Zoom? Todavía no entiendo bien, pero en tal caso se le acabó el tiempo a ella. A ver, ¿pueden ustedes mandarnos preguntas al 593-999-217-000? Ahí estamos otra vez conectadas con Ruth. O sea que, ¿cómo? Sí me oyes, ¿no? Ahí sí te oigo. Disculpa, falla de la computadora. Así, bueno, no sé qué pasó, pero bueno, ahí seguimos. Sí, a ver, yo creo que justo de lo que estábamos hablando, parte de por qué nos hemos desconectado tanto de crecer nuestra propia comida y de cultivar nuestras cosas, es esto de la Green Revolution, que se puso muy de moda en los 80s, 90s, donde había muchísima, donde realmente estábamos enfocados a producir más y no nos interesaba realmente qué estábamos metiendo ahí en la comida. Entonces, pesticidas, no nos importaba utilizar semillas que no son orgánicas, o sea, realmente solamente se estaba pensando en volumen, con esta idea de alimentar al mundo. Pero ahora yo creo que nos damos cuenta que es súper importante consumir cosas sin pesticidas, consumir cosas orgánicas por nuestra salud, porque estamos metiendo cosas a nuestro cuerpo y tenemos una conciencia diferente ahora. Entonces yo creo que ahora es el momento perfecto para empezar un huerto y para empezar a hacer estas acciones en casa. Y dime, ¿es muy complicado empezar un huerto o no es tan complicado? No es tan complicado. Recién hice un webinar en Impacto, entonces si alguien está interesado en saber cómo empezar, sé que lo van a sacar, creo que esta semana lo van a poner en YouTube ya abierto al público para que alguien lo pueda chequear ahí si es que quieren. Entonces ahí está una pequeña pastillita de cómo empezar en casa. Y si es que realmente no saben por dónde empezar, se les complica mucho y quieren un poco de ayuda, entonces nosotros nos pueden seguir en nuestras páginas de Instagram o tienen nuestros contactos también en nuestra página web, es Renaturalizar o www.renaturalizar.com y nosotros lo que hacemos es diseñar tu huerto de acuerdo a tus necesidades. Entonces nos mandas una foto de tu espacio, nosotros te decimos, bueno, te recomendamos tal huerto y te vamos a dejar en tu casa con las plantitas que tú quieras y necesites. Qué buenazo. Renaturalizar, con Z al final, ¿no es cierto? Renaturalizar.com. Sí, la página web es renaturalizarconz.com o en el Instagram, donde estamos más activos, nos encuentras como Renaturalizar. Ah, ya, buenazo. Qué genial que estés haciendo esas cosas porque realmente, como tú dijiste, yo creo que este es el mejor momento. Yo no entiendo qué es, a ver, si es que la gente no aprovecha esta oportunidad que nos ha dado la pandemia para empezar a hacer las cosas más de acuerdo con la naturaleza, o sea, realmente vamos a verlas muy oscuras después, así no se hacen esos cambios que se necesitan en este momento. Entonces, a ver, Adriana dice, quisiera saber más sobre el proyecto Yuma. No tengo formación en esta rama, pero estaría interesada en saber, en ser voluntaria si hay alguna posibilidad. Esto dice Adriana.
Sí, bueno, el proyecto se llama Muya. Estamos justo ahorita lanzando, hoy día, por el Día del Planeta, estamos lanzando un pequeño video y un pequeño artículo que lo van a acompañar. Entonces, estamos lanzando desde las tres páginas, desde Renaturalizar, desde la página de Global Shapers Quito y desde Epicenter también lo van a lanzar. Entonces, nos puedes seguir ahí para saber un poquito más del proyecto y en mi página ahí tienes todos los contactos para que te puedas poner en contacto conmigo. Ahorita no estamos con voluntarios porque estamos, bueno, ahorita hasta los colegios están cerrados, entonces realmente lo vamos a reactivar cuando empiece el nuevo año lectivo, Ujú. pero ponte en contacto y ahí podemos ver la manera de colaborar. O sea, digamos, a través de Instagram y la página web es la manera de comunicarse, es la mejor manera de comunicarse con ustedes. Tienen manera de comunicarse a través de esto. Así es, en la página de Instagram y en mi página web pueden encontrar mi correo y pueden encontrar mi teléfono, entonces por cualquiera de esos dos medios se pueden poner en contacto. Ah, qué bueno. Entonces, bueno, yo creo que este momento sería el momento clave, ¿no? Porque como tú dices, chusa, es que si no aprovechamos este espacio, este tiempo, ¿qué nos puede pasar después? O sea, si ya este es strike uno, este golpe tan fuerte a nivel mundial, y si no hacemos las adaptaciones y los cambios de conciencia necesarios, pues nos vendrá uno y más fuerte, porque siempre el 2 y el 3 son lo más fuertes que hay. Sí, o sea, realmente lo que alguna gente ha dicho es incluso tenemos que prepararnos realmente para esta pandemia y no sé, yo creo que si no tomamos acciones a nivel personal y como ciudades y como países, pueden seguir pasando. ¿Por qué? Porque estamos cada vez invadiendo más ecosistemas que antes no estaban invadidos, los animales salvajes ya no tienen a dónde irse, entonces se vienen a espacios urbanos y como que se fomenta más la probabilidad de que pase un desastre de esta escala, ¿no? Entonces tenemos que ir respetando un poco más estos sitios naturales, las selvas, que cada vez vamos invadiendo más, vamos deforestando y aprender a convivir, yo creo, en conjunto. O sea, yo siempre digo, algo que creo muy fuerte es que debemos dejar de vernos nosotros los humanos como sobre la naturaleza y con esta idea de que la controlamos y hacemos lo que nos da la gana, que era un discurso que se utilizaba mucho hace unos 10 o 20 años. Y realmente tenemos que empezar a vernos como parte de ella. Esto es una cosmovisión muy de los indígenas, vernos como parte de la naturaleza. Y creo que es importante aprender de esto e ir replicando esta manera de ver el mundo. Aquí nos dice también Francesca, cientos de familias que abandonaron tierras para hacinarse en ciudades podrían recuperar sus tierras, ser libres y prósperas con estímulos apropiados. Un ejemplo, las queseras de Bolívar. Si hoy no notamos eso, entonces ¿cuándo? Claro, ¿no? Es el gran momento para, ay, Dios mío, o sea, realmente hay tanto que hacer, pero está en nuestras manos. O sea, si esperamos que los hagan caídos del cielo y que nos llegue todo en paquetito de regalo, vamos a estar muy complicados, creo yo, ¿no? Sí, sí, pero yo creo que también tenemos que tener un poco de cuidado, porque a veces nosotros idealizamos mucho la idea de irnos al campo y todos tener nuestra parcela en el campo para poder cultivar nuestras cosas. Y realmente si todos los que vivimos ahorita en ciudades nos compramos una parcela en los suburbios, entonces cada vez vamos a ir expandiendo más los límites de la ciudad. Entonces más bien ahorita hasta desde la ONU se han emitido informes y cosas que realmente lo que tenemos que hacer o la manera más sostenible de vivir es en ciudades, pero desde las ciudades cada uno creciendo o sea, teniendo como acciones ambientales o buenas prácticas ambientales como tener tu huerto en la ciudad. Entonces yo creo que la solución no es irnos todos hacia el campo porque somos muchos y más bien vamos a invadir ahí más Claro, ecosistemas. eso no va a suceder. Tú sabes que eso no va a suceder, pero una cosa que creo que se estaba haciendo en Francia y en algunos otros países es que se estaban sembrando huertos en espacios públicos, o sea, en las veredas, que siembran arbolitos de manzanas, de naranjas, limones, que tienes lechugas y cosas por el estilo. Claro que para eso se requiere un poco de respeto y educación, ¿no? Porque aquí yo creo que también ese es uno de los problemas graves, que no tenemos lo suficiente respeto y educación como para poder hacer estas cosas comunales para los barrios y que la gente, o sea,
no vaya y se coja todo, sino se coja lo que necesita. La idea de suficiencia que aprendimos, ¿te acuerdas en Dragon Dreaming? Que el tema de la abundancia es una exageración porque hay recursos limitados y uno tiene que aprender a pensar en términos de suficiencia y no de esta nota de abundancia porque nos va a dejar a todos extremadamente pelados. Entonces, hasta que nosotros nos eduquemos en esa nota, yo creo que esa sería una idea maravillosa, poder tener en las veredas, entre los arbolitos, sembrados perejil, culantro, cebolla, y que la gente sea respetuosa, ¿no? Esa es la cosa. Sí, por ejemplo, en el Reino Unido hay una iniciativa que es súper interesante que se llama Incredible Edible y es un grupo de gente que se dedica a cultivar cosas en espacios públicos. Incluso hay todo un movimiento de gente que lo hace esto como la nueva manera de graffiti urbano. Entonces, hay maneras legales y maneras como a manera de graffiti, como un poco más, no sé, perfil bajo, pero no estoy promoviendo esto, pero es interesante ver que hay esta necesidad y que la gente lo está haciendo porque ven que son espacios que se pueden cultivar. Igualmente en Australia, especialmente, hay muchísimos parques que son comunitarios para que cada persona tenga como su pequeña parcela. Y yo creo que esto también es educación, pero también es diseño. Entonces, cómo tú como paisajista diseñas ese espacio realmente va a hacer que funcione o no funcione para una comunidad. ¿Tú has Entonces, oído hablar ya se murió el Jack, el del proyecto Venus, que tenía estas ciudades circulares y conforme se iban expandiendo los círculos, abarcaban diferentes espacios, un poco creo que también usando el principio de la permacultura, ¿no? Que las cosas, los árboles y los bosques están más atrás, pero estas ciudades circulares, ya me voy a tratar de, yo le entrevisté a este man y no me acuerdo el nombre, ¿qué tal? Bueno, era del proyecto Venus y era un arquitecto él justamente. Y claro que el proyecto medio quedó en el aire porque era demasiado vanguardista para nuestra época, pero era un proyecto full avance tecnológico, pero también había full integración de la naturaleza en el proyecto de ciudades, de crear ciudades desde cero, planificando arquitectónicamente, porque por ejemplo nosotros tenemos ciudades como Ambato que son un desastre de planificación y bueno, conforme se va creciendo en las ciudades aquí, Quito, Guayaquil, es cero planificación. Esto es, a ver, es como jugar 40, caída, ¿cómo es? Caída y limpia es la nota, ¿no? sí, yo creo que aquí nos hemos acostumbrado tal vez a ser un poquito más reactivos. Entonces va creciendo la ciudad y después ya vemos que hay mucho problema y después ya viene la respuesta, ¿no? A ver, ya está el problema, ahora ¿qué hacemos? Entonces tal vez sí deberíamos cambiar un poquito este mecanismo y decir, bueno, en vez de ser reactivos, estemos un paso más adelante y empecemos a diseñar las ciudades desde el punto de vista siempre con sostenibilidad, siempre teniendo ese criterio en la cabeza, porque yo creo que todavía falta mucho para que empecemos a pensar las ciudades desde ese criterio. Siempre lo hacemos no sé, desde otros criterios, pero desde tener más, o sea, desde crecer más en verticalidad, incluso ahora ya se está tomando en cuenta como transportes alternos y eso me parece excelente, pero siempre tener esta visión de traer naturaleza de vuelta al espacio urbano. Sí, es fundamental, ¿no? Y bueno, o sea, yo creo que nos has dado bastante información como para pensar, pero no sé si tienes algo que adicionar sobre el tema de cómo, por qué es importante traer la naturaleza al espacio urbano. Eso es tal vez algo que nos faltaría. ¿Por qué es importante recuperar el espacio verde en la urbanidad? Bueno, a mí me hizo muchísimo clic esto de traer la naturaleza de vuelta al espacio urbano porque cuando estaba haciendo mi tesis de la maestría, yo decidí hacerlo con una comunidad indígena aquí en la Amazonía ecuatoriana y me metí en esta comunidad y realmente me metí a conversar un poco con los chamanes, que son como los que tienen toda la información y los sabios de la selva, ¿no? Y esta persona decía, bueno, realmente cuando vas a la ciudad no hay energía de lo natural. En cambio aquí en la selva realmente se siente muchísimo, hay muchísimo conocimiento ancestral por eso. Entonces, como que me hizo mucho clic que en la selva están llenos de naturaleza, están llenos de biodiversidad, hay muchísima energía de la naturaleza y en las ciudades cada vez estamos como quitando más de eso. Entonces,
me hizo muchísimo clic por ahí, pero desde un sentido de vista o desde un punto de vista más técnico, realmente traer naturaleza de vuelta al espacio urbano es generar corredores ecológicos, es generar hábitats para especies, es generar un pulmón de la ciudad para nosotros, respirar aire más limpio, reducir nuestra huella de CO2 e incluso para nuestra comodidad. Nosotros si es que estamos caminando, aquí en el Ecuador tenemos muchísimo sol, si estamos caminando por una vereda que no tiene ni un árbol, nos quemamos, se vuelve súper incómodo. Si es que estamos caminando por una vereda que tiene árboles, caminamos nomás. Y en Brasil, por ejemplo, llenaron la ciudad de unos árboles que se llaman árboles paraguas, justamente para que sirvan como, perdón, en Singapur, trajeron los árboles de Brasil, para que la gente pueda caminar por ahí y se vuelva una ciudad mucho más peatonal. Entonces, con soluciones simples como estas, realmente podemos transformar muchísimos aspectos de la ciudad. Claro, ahora, como tú estuviste ahí en la Amazonía, también imagino que tu experiencia de la energía que ofrece la naturaleza versus la energía que ofrece el cemento de la ciudad. ¿Podrías describir esta experiencia, esta diferencia? ¿Y por qué entonces es importante recuperar la urbanidad, digamos, recuperar el verde en el sector urbano? O sea, ¿qué es lo que finalmente nos da la naturaleza? Bueno, yo creo que, disculpa, estoy conectando mi compu, porque si no me quedo sin pila. Yo creo que incluso desde lo que hablan justamente los chamanes de la selva, es que, o sea, para ellos las plantas tienen muchísimo conocimiento, ¿no? Y desde su sabiduría indígena, ellos dicen que incluso cada planta tiene como un espíritu y cada espíritu tiene un conocimiento. Entonces, si queremos verlo desde esta como visión indígena, eh, realmente estamos manteniendo sabiduría, estamos preservando mucho conocimiento ancestral. Y yo creo que se siente esta energía, o sea, cuando vas a la Amazonía y estás rodeada de toda esta naturaleza, te sientes como más ligero, estás más relajado. Cuando vienes un poco más al espacio urbano, o sea, te sientes como en otra onda, estás un poco más estresado, ya no te preocupas tanto de los árboles y de la naturaleza, sino te preocupas un poco más en producir plata y entras como en otra onda. Entonces, o sea, si queremos verlo desde esta cosmovisión, sería como mantener todo este conocimiento ancestral. Claro, y yo creo que es fundamental. Mira, que estaba leyendo un libro súper interesante que decía que lo que más alcaliniza el organismo, que es lo que impide que prolifere el virus, las bacterias, los hongos y todo en el organismo, en el cuerpo, es la respiración. Y si nosotros estamos respirando toxicidad, como es en las ciudades, no vamos a poder tener una energía limpia que circule en nuestro organismo y alcalinizar, sino que se va a acidificar el organismo respirando tanta toxicidad. Entonces, si nosotros empezamos a respirar natural, súper bien, vamos a mejorar en todo sentido nuestra salud. Creo que la gente no se da cuenta el daño que traen todos los smogs de la combustión de los carros y de todos los combustibles fósiles. Es súper dañino para la vida. Sí, o sea, realmente estamos metiéndonos en nuestro sistema respiratorio cosas súper dañinas que se pueden desembocar en cáncer, que se pueden desembocar en y hay muchos estudios también de esto, pero también algo que nosotros no vemos. Muchas veces estar adentro de nuestra casa tiene incluso más contaminantes que estar afuera. ¿Por qué? Por la pintura que ponemos en las paredes, por diferentes acabados que pueden tener nuestros muebles. Entonces, incluso traer plantas, porque hay plantas que son muy buenas descontaminando adentro de nuestra casa, también es súper importante. Entonces, sería tomar en cuenta estas dos cosas, ¿no? Porque a veces no lo vemos. O sea, decimos, bueno, estoy adentro de mi casa, cerré las ventanas, no me entra el smog de afuera, no estamos pensando en los peligros de adentro. Oye, ¿y ustedes sí les aconsejan en todo lo que son las plantas descontaminantes para adentro y todo ese tipo de cosas? Claro, nosotros te podemos asesorar sobre qué tipo de plantas, además que cada planta necesita diferente tipo de luz, necesita diferentes cuidados. Entonces nosotros asesoramos en todo esto, en qué tipo de plantas te quedan bien en tal lugar, nosotros te diseñamos espacios, te hacemos tu huerto urbano, trabajamos en diferentes aristas, desde el paisajismo sostenible.
Qué chévere. A ver, nuevamente, ¿cómo se pueden contactar contigo, Ruth? Y danos la web, no sé si quieres dar el teléfono, el email, como tú prefieras, o que se comuniquen cuál es el Instagram, que es donde más activos están. Dame toda esa información, porfa. Claro, verás, nuestra página web es www.renaturalizarconz.com y nos pueden seguir en Instagram o en Facebook. Igual nos encuentran como Renaturalizar en cualquiera de las dos cuentas. Ahí tiene todos los datos de contacto, se pueden poner en contacto con nosotros con un mensajito, como sea, y estamos felices de asesorarles. ¿Tienen un canal de YouTube o dónde es que se publicó ese video que me estimuló para entrevistarte? Ese está en YouTube como Shape TV. Pueden encontrarlo como Shape TV o Global Shapers Du y yo. Y ponen ciudades sostenibles y ahí les debe salir el video. Si no, igual desde mis cuentas, en mi cuenta de Facebook creo que compartí, entonces ahí lo pueden también encontrar. Qué buenísimo. Bueno, yo te quiero agradecer por tu tiempo. Siempre habrá más cosas que hablar. Cuando hayas descubierto algo interesante que quieres compartirlo, pues avísame y pues así lo haremos. Muchísimas gracias, Goy, y gracias por este espacio. Qué lindo verte en los tiempos. Simón. Bueno, gracias y estamos en contacto. Un abrazo. Otro. Chao. Chao, chao.